La revelación milagrosa de Job, un viaje transformador de fe y redención según el plan divino, en la tierra de Uz, en el tercer año del reinado de Joacim, habitó un hombre llamado Job, conocido por su integridad y su temerosa devoción a Dios. Era un hombre justo, temido y respetado, cuya vida reflejaba las bendiciones del Altísimo. Poseía una familia numerosa, ganados en abundancia, y su corazón se mantenía siempre agradecido ante la presencia de su Creador. Job se levantaba cada mañana con una ferviente oración, intercediendo por sus hijos, ofreciendo sacrificios para purificarlos, porque sabía que la justicia de Dios era temible y maravillosa, pero en los cielos, un consejo se celebró. Los ángeles se presentaron ante Yahvé, y entre ellos estaba Satanás, el adversario. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, cuestionó el enemigo, desafiando la sinceridad de la fe de Job. Has puesto un cerco a su alrededor, le has llenado de bendiciones, continuó Satanás. Dios, en su soberanía, permitió que Job fuese probado, despojando a su siervo de lo que tanto amaba. En un breve lapso, la vida de Job se tambaleó. El fuego cayó del cielo, consumiendo sus ovejas, bandidos asaltaron sus ganados, un viento fuerte derrumbó la casa donde sus hijos celebraban, la tragedia lo había alcanzado como un torrente incontrolable. Job, abrumado por la angustia, rasgó sus vestiduras y se cubrió de ceniza. Con la voz quebrada, clamó a Dios, expresando su dolor ante la pérdida irreparable de sus hijos y sus riquezas. En medio de este desconsuelo, llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Creyendo que podían ofrecer consuelo, cuestionaron su rectitud. Para ellos, el sufrimiento era un indicativo de pecado. ¿Por qué no confiesas tus transgresiones?, insistió Elifaz, sugiriendo que la aflicción de Job era un castigo divino, confeccionado por un torrente de emociones y dudas. Job luchó con la pregunta eterna, ¿por qué el justo sufre? Se defendió con firmeza en su inocencia, clamando en su desesperación, buscando respuestas de un Dios silencioso. Su corazón sabía que la paz venía de la esperanza en la justicia divina, aunque su mente tambaleaba ante el clamor de sus amigos que le exigían rendirse a la culpa. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el tiempo, el clamor de Job llegó al cielo. Entonces, en medio de su tormento, un gran torbellino se levantó, y la voz de Yahvé resonó, retando su comprensión. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?, decía con autoridad. A través de preguntas profundas, Dios reveló la grandeza de su poder y sabiduría. Job, ante tal revelación, cayó postrado, entendiendo su pequeñeza y la magnificencia del plan divino. La transformación de su fe comenzaba allí. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre la soberanía divina. ¿Podrá el corazón humano aceptar lo que no puede entender? La historia apenas comienza, y el viaje hacia la restauración ya está en marcha. Job, postrado en la polvo, sintió el peso de la soberanía divina abrumar su ser. Las preguntas de Yahvé resonaban en su mente como un eco incesante, desafiando no solo su entendimiento, sino también su concepto de justicia y sufrimiento. Se dio cuenta de que no era solo su dolor lo que estaba en juego, sino la misma naturaleza de la fe misma. En aquel momento de crudeza y revelación, su era personal se transformó en una inmensa búsqueda de respuestas. ¿Quién es el hombre para cuestionar a su Creador?, meditó Job en su corazón. Con cada palabra pronunciada por el Creador, se sentía despojado de su propia rectitud, desnudado ante la gloria de Dios. La lucha interna entre la fe y la desesperación se intensificaba, pero en su interior despertaba una chispa de esperanza, la profunda intuición de que su sufrimiento no era en vano. Mientras tanto, sus tres amigos continuaban debatiendo entre ellos. Elifaz, al observar el rostro atormentado de Job, dijo: «Escucha, Job, la visión nocturna que recibí me dice que el inocente jamás sufre. Debe haber un camino para redimir tu alma.
Bildad asintió, sosteniendo que la justicia divina siempre se manifiesta en la recompensa al justo y el castigo al impío. Sin embargo, a medida que hablaban, Job los escuchaba cada vez más como si fueran ecos lejanos. La voz de Dios había comenzado a tomar precedencia sobre cualquier palabra humana. Job, en un arrebato de lucha, levantó su voz entre el murmullo de sus amigos. ¿Acaso no existe en el corazón del hombre un anhelo por la verdad? ¿Por qué, entonces, debo ser juzgado sin razón? Ausente estás, oh Dios, en esta tormenta de sus palabras. Mi clamor llega al cielo, y mi justicia no se encuentra en ellos, sino en ti. Su rebeldía resonaba en el aire, y mientras su corazón ardía de deseo por respuestas, su fiel atención se centró en Yahvé. Vino entonces la profunda respuesta de Dios, una respuesta que, aunque no resolvía su sufrimiento, abría nuevos horizontes a su comprensión. ¿Te haré saber, Job, la razón detrás de cada prueba? ¿Entiendes los caminos del mar, o puedes contar las estrellas? La sabiduría y el poder están en mis manos, y en mi tiempo, todo es restaurado. Con esta respuesta, las palabras del Altísimo caían como una lluvia serena sobre su alma. Job experimentó una oleada de conciencia. Las dudas comenzaron a disolverse en su corazón, se trataba de un camino hacia la comprensión de la grandeza de la divinidad. Se dio cuenta de que su lucha no era solamente por un sentido de justicia, sino un paso inevitable hacia la fe pura. Sin embargo, una sombra de inquietud aún habitaba en su interior. Mientras en el cielo, Satanás miraba la escena con creciente frustración, entendía que la fe de Job iba más allá de las bendiciones terrenales. Era entonces que un nuevo plan se fraguaba, un propósito que se desvelaría no solo a Job, sino a todos los que escuchen. A medida que Job honraba a Dios en su aflicción y se preparaba para lo que vendría, él no sospechaba del triunfo que lo esperaba, ni de las bendiciones que fluirían sobre su vida. Pronto se desatará un torrente de gracia, pensó el cielo, pues a través de la prueba de Job, el mundo conocerá el poder redentor de su Creador. La historia de Job sería contada por generaciones, testigo del sufrimiento, la fidelidad y la inconmensurable gloria del Dios que restaura. El ciclo de la revelación apenas comenzaba. ¿Qué mayor sorpresa guardaría el Señor para su siervo fiel? ¿Qué nuevas transformaciones emergían aún de las cenizas de su dolor? La respuesta se encontraba al alcance, esperando ser revelada en el tiempo perfecto de Dios. El eco de las palabras divinas aún resonaba en el corazón de Job, vibrando como un instrumento afinado por un maestro invisible. Mientras la luz del amanecer asomaba a través de las nubes, el aire estaba impregnado de un sentimiento agridulce, el espíritu de la búsqueda y la esperanza, entrelazado con el peso del sufrimiento. Job, aún en el polvo, levantó su rostro hacia el cielo y clamó en su interior: «Oh, Señor, enséñame a entender tus caminos. Que cada lágrima mía sea un testimonio de tu fidelidad. No creo que mi dolor sea estéril, que florezca, en tu tiempo, el propósito detrás de cada una de estas heridas». Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se sintieron intranquilos ante la proclamación de Job. La neblina de sus creencias tradicionales les hizo dudar, pues no podían reconciliar su teología con el profundo anhelo de Job por la verdad divina. Elifaz, un hombre conocido por su sabiduría, levantó su voz: «Amigo, debes reconocer que Dios disciplina a los que ama, y tu sufrimiento sugiere que hay algún pecado oculto. Reflexiona sobre tus caminos». En ese instante, Job sintió que la llama de su fe se avivaba. «No me habéis traído respuestas, sino tormentas. ¿Por qué no entendéis que el sufrimiento puede tener significado más allá del castigo? No reclamo justicia de los hombres, sino de aquel que me creó». El vacío en sus corazones comenzó a ser palpable. Las palabras de Job se movían entre ellos como una corriente de desafío. La noche anterior, Job había tenido una visión en que sus hijos, quienes habían perecido en la tempestad, sonreían en comunión con el Creador. La imagen le había dado esperanza, y compartió con sus amigos: «Vi en sueños a mis hijos, rodeados de luz, rebotando en la paz eterna». ¿No podría ser que en nuestra aflicción encontramos a Dios en formas inesperadas? Los rostros de sus amigos se tornaron serios. Zofar, el más joven entre ellos, dudó por un momento: «Job, lo que dices toca el fondo de la fe. Pero, ¿cómo podemos entender el qué del sufrimiento sin el porqué de la justicia?». En medio de este diálogo,
el cielo parecía inquieto. Después de la respuesta de Dios, una inquietud celestial comenzó a cernirse sobre la tierra. Satanás, observando desde su morada oscura, se llenó de resentimiento. Este no es el final, Job. ¿Qué destruirá tu fe si las pruebas no oxigenan el propósito divino? No has enfrentado aún la cosecha completa de tu dolor. Aumentó la presión en el cielo. Job, a pesar de sus aflicciones, comenzó a experimentar una transformación interna. Lo que antes eran preguntas sempiternas comenzaron a mutar en convicciones firmes. Mis preguntas no son algo que evitar, son la esencia de mi conexión con Dios. La lucha es la antesala de la revelación. Aquí hay un hombre que no murmura, dijo un ángel desde lo alto. Sus palabras son un perfume grato que eleva la fragancia de su fe hacia la presencia divina. Mientras Job continuaba su búsqueda, el cielo estaba a punto de desatarse en un nuevo torrente de gracia que cambiaría para siempre no solo su destino, sino también el de toda la humanidad. La verdad que se aproximaba era más que una solución temporal, era el surgimiento de un testimonio eterno. Con cada palabra que salía de sus labios, Job se acercaba a la revelación que le esperaba. Si su fe persistía, sería a través de su dolor que la gloria de Dios sería manifestada. ¿Qué asombrosa revelación le traerá la siguiente etapa de su camino? La respuesta se acercaba, aguardando ser revelada en el divino cronograma de Yahvé. Job continuó en su aflicción, sintiendo la opresión de la tristeza en cada parte de su ser. Con cada amanecer, el sol brillaba, pero su luz parecía distante y ajena a su dolor. Así, en medio de su desesperación, él se aferraba más fervientemente a su fe. Si tan solo pudiera presentar mi causa ante el Altísimo, decía, su voz resonando en la llanura desolada, ¿quién me defenderá entre los hombres, si no es el mismo Dios? Elifaz, el reflexivo, no pudo permanecer en silencio. Job, replicó, ¿te atreves a pensar que el Creador no ve el corazón? Recuerda la enseñanza de los antiguos, el inocente no sufre, y el justo no es abatido. Tu aflicción habla de alguna falta que aún desconoces. Pero Job, en su dolor, comenzó a ver más allá de las palabras de sus amigos. No he hecho mal, insistió, ni he apartado mis ojos del camino del Creador. Sin embargo, este sufrimiento me ha llevado a un lugar de profunda reflexión. Si no soy justo, clamo a un Dios que se inclina a escuchar las quejas de los que sufren. Así, el cielo seguía revuelto. Las fuerzas del infierno no podían dejar de observar la lucha del justo. Este no es el final, murmuró Satanás para sí, sus ojos llenos de desprecio, la fe de Job aún no ha sido completamente puesta a prueba. Es en la profunda noche que se revela lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre. Un día, en medio de su tormento, Job intentó levantar su voz una vez más al Señor. «Oh, Padre eterno», exclamó, «si conocieras mi pena y mis pruebas, ¿acaso no responderías? ¿Acaso no son mis gritos un clamor por justicia? Te busco en esta tormenta, pero parece que te has ocultado en las nubes». El eco de su voz hizo eco en el vacío, y la naturaleza misma parece contener la respiración. Los elementos, la tierra y el cielo, estaban conscientes de la búsqueda de Job. A medida que él clamaba, algo comenzó a moverse en la atmósfera, como si una sombra de respuesta se aproximara. Mientras tanto, Zofar, sintiéndose arrastrado por la convicción del peso del sufrimiento de su amigo, se atrevió a acercarse. «Quizás hemos sido demasiado duros contigo, Job», comenzó. «La justicia de Dios es un misterio profundo. Pero si en verdad esperas en Él, si en verdad mantienes tu integridad, tal vez haya una respuesta que aún no hemos comprendido». En el interior de Job, una chispa de esperanza se avivó. ¿No es un acto de fe, entonces, buscar a Dios en medio del silencio? «Que se abra el cielo», clamó. «Que mis palabras asciendan como incienso hasta su trono. Cada lamento mío será una ofrenda, un clamor por la luz en las tinieblas». Así, el viento cambió de dirección y una paz inusitada flotó sobre la tierra. En ese momento, un profundo susurro atravesó el aire, como una brisa fresca que acariciaba la piel. Era como si el mismo cielo se preparara para responder a la súplica de su siervo, y entonces, en medio del silencio sagrado, una nube apareció en el horizonte, cargada de misterio y poder. Job,
con su mirada fija, sintió una sacudida en su corazón. Hay algo llegando, murmuró, una revelación que transformará todo mi entendimiento acerca de Dios y de mi dolor. Los cielos estaban por abrirse, y una respuesta divina estaba a punto de ser revelada. Las preguntas de Job resonaban en el espacio divino, y la soberanía de Yahvé esperaba en la penumbra de su plan eterno. ¿Qué asombroso desenlace aguardaba a Job en este encuentro celestial? Las puertas de la revelación estaban a punto de abrirse, y la historia del hombre comenzaba a entrelazarse con el propósito divino de redención. Las nubes se arrastraban en el horizonte, proféticas y pesadas, y el viento que soplaba parecía llevar consigo un eco de la voz del Creador. Job, sintiendo la expectación en su corazón, miró hacia el cielo con fervorosa esperanza. Quizás hoy escuche su voz, quizás hoy mis lágrimas encuentren respuesta, meditaba en su interior, mientras una profunda convicción comenzaba a asentarse en su alma. Elifaz, Zofar y Bildad, los amigos de Job, observaron con ansias el cielo que se oscurecía. Tal vez es el tiempo de un juicio, dijo Elifaz, o una gloria que se prepara para descender sobre el justo. Sin embargo, el rostro de Job estaba marcado por la tristeza y la angustia, mientras sus pensamientos se debatían entre la esperanza y la desolación. El tiempo de la revelación está aquí, proclamó Job con voz firme. Si mi Redentor vive, él también hará que se manifieste mi justicia. Una luz tenue comenzó a brillar a través de las densas nubes, como un rayo de sol intentando atravesar una tormenta oscura. De repente, un fuerte trueno resonó, rodando a través del cielo. ¿Escucháis?, gritó Job, la tierra tiembla porque se avecina algo sobrenatural. Los susurros del viento parecían cada vez más articulados, como si la creación misma aguardara en reverente silencio la palabra del Altísimo, y continuó clamando: te imploro, Dios de mis ancestros, concédeme esta súplica. Si no hay falta en mí, si mi corazón verdaderamente se ha mantenido puro, haz que tu palabra resuene en mi vida y me devuelva la esperanza. Mientras sus amigos, muchedumbre preocupada, se mantenían a distancia, una luz que iluminaba la penumbra estalló con inusitada intensidad. Los cielos fueron rasgados y la voz de Dios retumbó como un trueno. Job, resonó su voz, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? La intensidad de la declaración trajo consigo un temblor palpable en la tierra. Job cayó con su rostro en la tierra, sintiendo la desmedida grandeza del que lo estaba hablando. La presencia de Dios lo invadió y con ello una mezcla de terror y asombro. Su mente, antes llena de dudas y lamentaciones, ahora se encontraba inmersa en un mar de revelaciones. Yo te formé desde el vientre de tu madre, y te he levantado para un propósito eterno, continuó la voz divina. Tus sufrimientos no son en vano, ni tus pruebas son simples castigos. Ellas son parte de una obra mayor que estás llamado a comprender. Job, sintiendo que su propia insignificancia se desvanecía ante la majestuosidad del plan divino, levantó la vista. Los cielos que rodeaban la presencia del Señor parecían estar llenos de ministerios angelicales, un espectáculo celestial que revelaba la gran complejidad de la creación y las obras de su mano. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes?, murmuró, retirando su mirada de la tierra y enfocándose en la majestad de Dios, el Altísimo. Con voz firme y amorosa, siguió hablando: tu dolor tiene un lugar en mis planes, Job. Servirá como testimonio y como luz para aquellos que vendrán después de ti, para aquellos que sufren y se sienten solos en medio de sus tribulaciones. A medida que estas palabras reverberaban en su ser, Job sintió que una nueva fuerza y propósito emergían dentro de él. Señor, aunque no comprenda del todo tu plan, confío que todo es para bien, declaró con fe renovada, y en ese instante, Job entendió que todo su sufrimiento era parte de la obra redentora, un acto que resonaría a través de las generaciones. Con una fe inquebrantable, anheló conocer más del misterio de Dios. ¿Quién podría comprender el corazón de Dios y sus caminos?, pensó, seré un testigo de su gloria en mi aflicción. Oh, cuán profundo es el amor que se manifiesta aún en la adversidad. El eco del propósito divino reverberó en la carne de Job y, mientras la voz del Señor continuaba instruyéndolo, un nuevo capítulo en su vida comenzaba a escribirse. La fuente de su redención asomaba, prometiendo que no solo su historia cambiaría, sino que llevaría consigo un mensaje eterno. Al final, cuando la nube que trajo la revelación comenzaba a disiparse,
Job sintió en su corazón que su lucha estaba apenas comenzando. ¿Qué otra verdad debo aprender? ¿Hasta dónde llegarás, Señor, en tu obra en mí? Cuestionó en el sagrado silencio que quedó tras la tormenta. Los cielos continuaron revelando su majestad, y Job sabía que lo que se avecinaba en su vida era tanto un desafío como un regalo divino. La historia de sus sufrimientos se entrelazaba con el propósito eterno de Dios, y en su espera, un profundo misterio aún aguardaba ser desvelado. A medida que el eco de la voz de Dios se desvanecía en el aire, Job, todavía en el polvo de la tierra, sintió como la atmósfera a su alrededor cambiaba. El chillido del viento trajo consigo susurros antiguos, como si las voces de los ancestros hablasen en su corazón. Job, el redentor de todas las cosas se aproxima, parecía murmurar la brisa, y la llama de la fe comenzó a arder más intensamente en su interior. Los amigos de Job, aunque aún atemorizados por la grandeza del encuentro, se acercaron cautelosamente. Zofar, con su rostro pálido, rompió el silencio. Job, ¿qué ha dicho el Señor? ¿Acaso la tormenta es la premonición de juicio, o en su misericordia nos prepara una revelación? Su voz temblorosa traía consigo la duda y un deseo profundo de entender lo que se avecinaba. Job, levantando su cabeza llena de polvo y lágrimas, respondió con claridad renovada. Él ha pronunciado su propósito, amigos míos. No solo mi dolor tiene valor, sino que es parte de un plan que ni siquiera puedo vislumbrar. Nuestra aflicción es la semilla de una gloria que será revelada. La luz resplandeciente comenzó a intensificarse, y la tierra temblaba con la presencia de lo divino. Escuchad, amigos, continuó Job, el amor de Dios se extiende más allá de nuestra comprensión. Él me ha revelado que cada lágrima es un hilo en la vasta tela de su redención. Nuestra historia no es solo nuestra, sino del universo entero. Elifaz, incapaz de contener su incredulidad, exclamó, pero, ¿cómo puede el sufrimiento estar entrelazado con la gloria? ¿Es posible que nuestras pruebas tengan un significado tan glorioso? Job, sintiendo la unción de su Creador fluir a través de él, respondió, ¿no han escuchado las Escrituras? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11. Lo que ahora parezca oscuro será traído a la luz. Un día conoceremos plenamente su propósito. Mientras su voz resonaba, el cielo se tornó aún más brillante, y una luz de esperanza se desbordó de su ser. Las nubes comenzaron a dispersarse, revelando los matices dorados de un nuevo amanecer. Era como si el mismo sol se inclinara para escuchar, y la naturaleza entera se disponía en expectación a las palabras que el Altísimo estaba a punto de pronunciar. Job, resonó nuevamente la voz de Dios, te preparo para más que tu sufrimiento. Hazte a un lado y observa cómo uso tu vida como bálsamo para muchos. No solo en esta generación, sino a lo largo de las eras. Serás la voz de consuelo, el testimonio de que mi amor edifica incluso en la ruina. Las visiones comenzaron a inundar la mente de Job. Imágenes de aquellos que vendrían después de él, hombres y mujeres que enfrentarían sus propias sombras y el sufrimiento que llamaría a sus corazones. Yo seré el consuelo, pensó Job, y mis pruebas cantarán en sus almas. Al sentir la cadencia de esta verdad, el espíritu de Job se alzó, y sus lágrimas se convirtieron en alabanzas. Te alabaré, oh Dios, porque incluso en mi desgarro, veo el despliegue de tu historia eterna. Tu gloria se manifiesta en mi dolor, y cada día seré testigo de tu fidelidad. Así, mientras la luz restauradora se dejaba caer sobre él, Job comprendió que la revelación estaba en su viaje. Pero un nuevo misterio aguardaba. Se recordaba que, después de su prueba, vendría un tiempo de restauración. Algo más grande esperaba en el horizonte, trozos de su vida dispuestos a ser transformados, y el mismo Satanás, quien susurró en sus tormentos, sería testigo de su glorificación. ¿Qué más desvelaría Dios en su infinito plan? Mientras los cielos continuaban iluminándose, Job sintió que era solo el comienzo de un viaje hacia adelante. Las promesas pendían en el aire, esperando que él las tomara y viviera en la plenitud de su redención. Mientras las palabras de Dios reverberaban en el corazón de Job, una calma reverente se apoderó del lugar. La atmósfera, una vez plagada de tormento, ahora brillaba con la luz de una esperanza renovada. Job,
sintiéndose renovado en su espíritu, miró a sus amigos, quienes, aún atónitos ante la majestad del encuentro, se preguntaban cómo podría un hombre en su estado ser portador de un mensaje tan poderoso. Amigos míos, comenzó Job, su voz resonando con una autoridad divina, Dios me ha mostrado la profundidad de su plan. No es solo para mí, sino para todos los que claman desde la tierra. Cada aflicción que enfrentamos, cada lágrima que derramamos, son parte de un tapiz que se teje con propósitos eternos. A través de nuestro sufrimiento, Él forja en nosotros un carácter que trasciende el tiempo. Elifaz, aún en duda, preguntó, ¿y cómo puede ser que un hombre quebrantado sea el mensajero del Altísimo? ¿Por qué no hace Él su voluntad solo por medio de los poderosos y los justos? Job, sintiendo la fuerza del Espíritu, respondió, mira el testimonio de las Escrituras. No elegí a Dios a los fuertes, sino a los débiles, a los quebrantados. Porque Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, 1 Corintios 1:27. En nuestra debilidad, su poder se manifiesta. Las palabras de Job eran como fuego, encendiendo respuestas en los corazones de sus amigos. Cada uno comenzó a reflexionar sobre sus propias vidas y dudas, sintiendo la presión del propósito divino que se cernía sobre ellos. Justo entonces, el viento cambió, trayendo consigo un murmullo que parecía hablar de un acontecimiento inminente. «Escuchad», exclamó Sofar, con un tono de urgencia palpable. «Hay un mensaje en el viento. Puede que sea la voz del Señor, llamándonos a la acción». Job, sintiendo una vez más la presencia de Dios, levantó sus manos hacia el cielo. En ese instante, una nube plateada descendió, cubriendo a Job y a sus amigos con un manto de luz suave. Los ojos de todos se abrieron en asombro, mientras una nueva voz hablaba en sus corazones, urgentes como el relámpago pero dulces como el agua de un manantial. Job, resonó la voz de Dios desde las alturas. No solo has recibido mi palabra de consuelo, también se te ha encomendado la tarea de compartir a otros mis misericordias. Tus palabras serán como bálsamo para aquellos que han perdido la esperanza. Mira hacia adelante y sé valiente, porque enviaré a muchos a buscar tu testimonio. El espíritu de Job se irguió. ¿Aún hay más, oh Dios? ¿Cómo puedo ser un agente de tu gloria? La respuesta fue súbita, como un trueno en un cielo despejado. A través de la dificultad, a través del dolor, y aún en la confusión. Recuerda, Job, que yo soy el que respira vida en lo muerto y levanto de la ruina lo olvidado. Tu historia no termina aquí. Las pruebas que has sostenido son solo una preparación para la revelación de mi gloria. Los amigos de Job, sintiendo el peso de esta verdad, comenzaron a llorar y a alabar. Ellos, que habían sido testigos del sufrimiento de su amigo, ahora se encontraban en medio de un milagro. La luz brillante que los rodeaba revelaba un propósito en su sufrimiento, un camino a la redención. El corazón de Job latía con ardor y expectativa. Dándose cuenta de que su dolor era la puerta a algo mucho más devastador que su misma historia, se preguntó en voz alta, ¿qué nuevos caminos abrirá Dios para nosotros? ¿Qué grandes maravillas nos esperan? Con la voz aún resonante en el campo, Dios habló nuevamente, la próxima etapa de esta revelación comenzará con el regreso de aquellos que han estado en el exilio espiritual. Tu historia tocará las vidas de muchos que se han desviado, y tu fe se convertirá en un vínculo que traerá de regreso a los perdidos. Job sintió que el vuelo del espíritu lo levantaba. La luz envolvente, ahora más intensa, prometía no solo esperanza, sino un llamado a la acción. ¿Qué otros acontecimientos se perfilarían en el horizonte? La inquietud y la expectación llenaron su ser. En el corazón de Job, un nuevo fuego ardía, listo para recorrer el camino que Dios había trazado. «Oh, Dios», clamó Job. «Cuán grandes son tus caminos y cuán profundos tus pensamientos. Estoy listo para seguirte en este nuevo capítulo». Y así, con fe renovada y un propósito divino resplandeciente en su pecho, Job se preparó para la revelación que estaba por venir. El tiempo de glorificación se acercaba y la historia de su vida apenas comenzaba. Mientras la luz aún danzaba a su alrededor, Job sintió un derramamiento de paz que lo envolvía como un manto suave y cálido. El susurro divino resonaba en sus oídos, una melodía de promesas que prometían un horizonte más allá del sufrimiento.
¿qué debo hacer, oh Señor? ¿Cómo debo caminar en este nuevo camino que me has trazado? La respuesta de Dios llegó con un susurro que atravesó su ser. Ve, Job, hacia los confines de la tierra y lleva tu testimonio a aquellos que se encuentran perdidos en la penumbra de la desesperanza. Enseña a los que sufren que en mi dolor hay propósito y que en mis caminos siempre hay redención. Job, sintiendo la urgencia de la voz de Dios, miró a sus amigos con profunda convicción. El Señor me ha encomendado una misión. Debemos ir juntos. Hay muchos que necesitan oír de su grandeza y su amor redentor. Elifaz, con un brillo de determinación en sus ojos, asintió. Sí, Job. No solo seremos testigos, sino heraldos de su gracia. Mi corazón arde con el deseo de guiar a aquellos perdidos en tinieblas hacia la luz que has recibido. Sofar buscó inspiración en los cielos y dijo, Señor, danos fuerza para llevar este mensaje, y que cada paso que demos sea en obediencia a tu voluntad. La oración resonó en el aire, como un canto colectivo que se elevaba a lo alto, tocando el corazón de Dios. Job, ahora con renovado fervor, dio un paso hacia el frente. Nos aventuraremos hacia las aldeas, donde las almas anhelan consuelo. Cada palabra que pronuncie será de vida, porque es el eco de la voz de Dios. Sabed que allí donde vayamos, su presencia nos guiará. Partieron con la bendición de la luz divino que los acompañaba, dejando atrás las sombras de su sufrimiento. A medida que cruzaban los campos, el rocío brillaba como el oro bajo el sol naciente, testigo del nuevo amanecer que Dios había traído a sus vidas. A su llegada a la primera aldea, el aire estaba impregnado de desesperación. Ellos observaron a los habitantes, con rostros enrojecidos por el llanto, encerrados en sus propias batallas enfrentando la adversidad cotidiana. Job se sintió conmovido. Aquí es donde debemos hablar, donde el mensaje de Dios puede tocar las vidas. Se acercaron a un grupo de personas sentadas en el suelo, sus ojos vacíos buscando respuestas. Job se puso de pie frente a ellos, y con voz temblorosa pero firme, comenzó a compartir su historia de sufrimiento, revelando la gloria divina que había surgido de sus pruebas. Hermanos y hermanas, he conocido el dolor, la pérdida y la desolación. Pero también he encontrado al Dios que sana, que levanta y que redime. Los murmullos de atención se extendieron entre el grupo. El corazón de Job latía con fuerza, no solo por el deseo de ser escuchado, sino por la impotente necesidad de brindar esperanza. Si Dios ha traído luz a mi oscuridad, puede hacerlo para cada uno de ustedes. Nuestro sufrimiento no es en vano, hay un propósito eterno que trasciende nuestro entendimiento. Y conforme Job hablaba, algunos comenzaron a llorar, y otros, con corazones duros, se abrieron lentamente. La verdad profunda de su mensaje atravesaba las defensas erigidas por el dolor y la desesperanza. La luz que había experimentado comenzaba a reflejarse en sus rostros, despertando un anhelo de sanidad. Mientras compartían, Job sintió el viento soplar nuevamente, y una sensación de poder lo invadió. El Espíritu del Altísimo está aquí entre nosotros, proclamó, y trae consigo la promesa de restauración y redención. Entonces una voz resonó desde el fondo de la multitud, desgarradora en su fragilidad: ¿Dios tiene un propósito incluso para mí, que he caído tan bajo? Job, sintiendo la compasión por las almas heridas, respondió, sí. Lo que parece perdido para el hombre, en su mano es solo un comienzo. Escúchanos, porque hay más por venir. La atmósfera vibraba con expectativa, como si la tierra misma se preparara para un milagro. Job, alzando la vista hacia el cielo, entendió que este era solo el principio de una gran obra que su Dios estaba por desatar. En ese instante, una luz poderosa descendió sobre ellos, y una claridad aparentemente divina sobrepasó la confusión. Pronto, pronto, mi gracia será derramada sobre ustedes. Prepárense para el milagro de la unidad y sanidad en esta tierra, el tiempo ha llegado. Mientras permanecían allí en asombro, Job supo en su interior que la revelación de Dios estaba en su camino. Las palabras de Dios sobre los que regresan del exilio resonaban en su mente, y la promesa de un futuro glorioso se iluminaba en su corazón. «Oh, Dios, qué maravillas has de hacer», clamó Job, sabiendo que las semillas de esperanza estaban sembradas. Y en su espíritu, sentía que la historia divina aún no había terminado. ¿Qué nuevos propósitos Dios tenía bien preparados en el horizonte?
La búsqueda de la revelación aún continuaba, como ríos que fluyen hacia la eternidad. En la aldea, la atmósfera estaba cargada de elocuentes silencios y miradas llenas de expectativa. Job, con su corazón ardiendo en fervor divino, comenzó a orar con fervor por cada persona que se encontraba frente a él. Señor, llévales tu esperanza. Revela tu amor a aquellos que ansían ver la luz en medio de la oscuridad. Mientras oraba, la gente comenzó a acercarse más, atraídos por la fuerza de la fe que irradiaba. Uno por uno, comenzaron a compartir sus propias historias de dolor y desesperación. Job escuchó las súplicas de una madre que había perdido a su hijo, el lamento de un agricultor cuyas cosechas fueron arrasadas por la sequía, y las quejas de un anciano que se sentía abandonado por su familia. Cada testimonio marcaba un eco en el alma de Job, recordaba su propio sufrimiento y la respuesta del Altísimo que le había traído consuelo. Debemos unir nuestras oraciones, instó Job, y clamar por la misericordia del Señor. Él ha prometido que no dejará desamparados a los que confían en Él. Alcemos nuestras voces a los cielos. Y así, la multitud, antes abatida y resignada, se unió en un clamor apasionado. Sus voces se entrelazaban como hilos de un tapiz que subía hacia el trono de la gracia. Oh Dios, sálvanos. Oh Dios, ven y sana nuestras heridas. A medida que el clamor resonaba, la luz del sol parecía intensificarse, como si el mismo cielo respondiera a su llamada. Job sintió el poder del Espíritu Santo moverse entre ellos. Una oleada de fe comenzó a descender sobre el grupo, y de pronto, un pequeño niño se levantó, con dulzura y determinación en su mirada. Creo que Dios puede hacer un milagro aquí, exclamó, y su inocencia trajo un renovado asombro a todos. Si incluso un niño puede creer en la grandeza de Dios, ¿por qué nosotros no?, reflexionó Elifaz, notando que su espíritu se avivaba ante la fe del niño. Los adultos, inspirados por su confianza, comenzaron a murmurar palabras de esperanza y expectativa. Fue entonces cuando Job se sintió conducido por el Espíritu a realizar un acto simbólico. Todo aquel que desee experimentar la sanidad y la restauración, venid, que haremos un altar aquí en medio. En el suelo polvoriento, ofrezcamos nuestras cargas al Señor. Poco a poco, cada persona se acercó, dejando caer lágrimas y súplicas. Job, con una voz firme y llena de autoridad divina, declaró sobre ellos. En el nombre del Dios de Israel, los declaro libres de sus opresiones, sanados de sus heridas, restaurados en sus almas. Que su luz brille sobre ustedes como nunca antes. Y mientras hablaba, una profunda calma llenó la atmósfera, y el aire pareció cargarse de una energía extraordinaria. Algunos comenzaron a experimentar paz, mientras otros caían al suelo, inundados de una alegría inexplicable. El murmuro de alabanza se elevó, traspasando las fronteras de la aldea, resonando como un eco de promesas cumplidas. Job sabía que este no era solo un momento efímero, sino un punto de inflexión, una dinámica que Dios estaba usando para transformar no solo a los individuos, sino a toda la comunidad. Los corazones que están siendo tocados aquí no solo recibirán su sanidad física, sino que se convertirá en un testimonio ante los demás. El Señor ha prometido que de las aguas vivirán sus huertos. Isaías 58 horas y 11 minutos. En ese instante, el cielo se oscureció levemente, como un precursor de algo aún mayor que estaba por llegar. Job, sintiendo el tirón de la gloria de Dios, miró hacia arriba, totalmente consciente de que cada paso que habían dado era parte de un plan divino intrincado y glorioso. Las palabras de Dios resonaban en su mente, y comprendió que el viaje apenas comenzaba. ¿Pero qué más, Señor? ¿Qué más tienes reservado para nosotros? La anticipación se encendió en su corazón. Las promesas de restauración y redención no solo hablaban de ellos, sino de un propósito mayor, de la liberación que vendría no solo a través de un individuo, sino a toda una nación. Mientras la alegría se esparcía por la aldea y la luz brillaba intensamente en su interior, Job supo que el discernimiento y la revelación divina de Dios estaban por desatarse en un acto que cambiaría su historia para siempre. ¿Qué maravilla aguardaba en el horizonte, en la vasta soberanía del plan de Dios? El misterio permanecía, un susurro ensordecedor en su corazón, indicando que lo mejor aún estaba por venir. La luz del nuevo día comenzó a asomarse en la aldea, bañando todo con su gloria transformadora.
La atmósfera vibrante de expectativa había conseguido despertar un fervor auténtico, y el eco de las súplicas resonaba en los corazones de todos los presentes. Job, sintiendo el poder del testimonio que se levantaba a su alrededor, se dirigió a la multitud con renovado ímpetu, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Queridos amigos, comenzó Job, su voz clara y llena de autoridad, hoy nos encontramos reunidos en un momento que marcará un antes y un después. El Dios que he conocido en mis pruebas y sufrimientos está aquí entre nosotros, y su corazón se inclina hacia cada uno de ustedes. Mientras hablaba, Job observó cuidadosamente las caras cansadas y desgastadas que lo rodeaban, cada una demostrando el peso de la carga que llevaban en sus corazones. Este no es solo un encuentro fortuito. Es un punto de inflexión donde las promesas de Dios comienzan a florecer en medio de nuestra desolación. Los rostros comenzaron a brillar con una leve esperanza, una chispa que se avivaba a medida que comprendían que el Altísimo les estaba hablando. No menosprecien la grandeza de sus planes, porque lo que hemos llamado sufrimiento puede ser la semilla de nuestra restauración. Así como el trigo necesita ser molido antes de convertirse en pan, nosotros también estamos en el proceso de ser moldeados por nuestras pruebas. El clamor de las almas ansiosas se convirtió en un murmuro reverente mientras Job continuaba. Dios quiere restaurar lo que se ha perdido, y no está limitado a lo que se ve en esta vida. Hay un reino de gloria que se nos ha prometido. En medio de nuestras angustias, el propósito de nuestro Creador es revelado. Job sintió que la presencia divina se manifestaba de forma palpable. Era como si el cielo mismo descendiera sobre ellos. No tienen que llevar estas cargas solos. Juntos, elevemos nuestras voces y clamemos a Yahvé. Él es el único que puede sanar las heridas más profundas y transformar nuestras desolaciones en danza. Mientras la multitud se unía en un clamor colectivo, un clamor que iba más allá de la superficie de su sufrimiento, el aire se cargó de una fuerza sobrehumana. El viento sopló con más intensidad, y Job sintió realmente que veían al cielo abrirse en respuesta a su fe. Abramos nuestros corazones al Señor, clamó Job. Levantemos el llamado a la intercesión. Oremos juntos por aquellos que, como nosotros, han estado atrapados en el silencio y la desesperanza. Que la luz de su amor penetre las sombras. Un pequeño grupo de hombres y mujeres comenzó a orar con fervor. Sus oraciones se entrelazaban como una sinfonía de fe, cada palabra resonando en el éter e invocando respuestas del cielo. Era como si lo divino estuviera escuchando, y el eco de su clamor estaba provocando una reacción en el ámbito espiritual. Señor, trae consuelo a los dolientes. Sana a los quebrantados de corazón, pedía una madre, su voz temblando en el aire. Oh Dios, eres el refugio de los que están en angustia. Otros comenzaron a unirse, cada uno trayendo su propio lamento y dolencia ante el trono de la misericordia. Mientras sus voces se entrelazaban, Job sintió que una paz inusitada empezaba a descender como un manto. En medio del clamor, notó que una figura se acercaba desde el borde de la aldea. Era un hombre conocido por su amargura, quien siempre había vivido en la sombra de la desesperanza. Sin embargo, ahora su mirada reflejaba una luz diferente, como si la fe que brotaba del clamor colectivo lo hubiera alcanzado. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó con timidez, sus ojos brillando con lágrimas de anhelo. He estado buscando respuestas en todos los lugares equivocados, pero siento algo en este lugar, la presencia de algo verdadero. Job sintió el fuego de la gloria de Dios encenderse en su corazón. Claro que sí, amigo, respondió. Hoy es el día de tu liberación. Juntos, en este momento sagrado, podemos clamar por la justicia y el amor de nuestro Creador. Traeremos esperanza a este lugar. La multitud se volvió a él, sus corazones palpitando vigorosamente, uniendo fuerzas en un solo grito elevado hacia el cielo. La energía en el aire era palpable, como si la creación misma respondiera al llamado de sus corazones. Y así, en unidad, clamaron. Job, sintiéndose profundamente conectado con cada uno de ellos, comenzó a profetizar. La restauración está cerca, amigos. La grandeza del reino de Dios se acerca a nosotros. Prepárense, porque lo que está por venir es más glorioso de lo que jamás han imaginado.
¿Qué más podría estar reservado para nosotros?, se preguntó Job en su interior, sabiendo que la revelación de Dios continuaría despliega en sus corazones, al mismo tiempo que una nueva atmósfera de expectativa llenaba la aldea. La historia de Job y de cada uno de aquellos a su alrededor se entrelazaría en un relato mayor, uno que cambiaría no solo sus vidas, sino que resonaría en toda generación venidera. Las palabras de Job resonaban en el aire, y el viento parecía llevarlas en un mensaje de esperanza hacia las montañas y más allá. El tiempo de glorificación se acerca, y el divino propósito de Dios se revelará. ¿Quién imaginó que a partir de nuestras angustias surgiría una luz tan brillante? Así, ante el eco de su clamor, el cielo se preparaba para responder y desatar la gloria que había aguardado. Un nuevo capítulo apenas comenzaba, y la revelación divina aguardaba en la penumbra del futuro.